A ver, imaginen este escenario. Una dictadura de casi 40 años. Se cae. El riesgo de que todo explote en violencia es altísimo. Pero en lugar de un colapso total, lo que nace es una democracia. Bueno, pues hoy vamos a desmenuzar la increíble historia de la transición española, que es, de verdad, una de las transformaciones políticas más fascinantes y estudiadas del siglo XX. Y es que la pregunta que lo definía todo era esa. A ver, en 1975 muere Franco y España literal se asoma a un abismo. ¿Cómo le haces para pasar de una autocracia a la libertad sin que todo se vuelva un caos? No veo un manual, ¿eh? Cero garantías. Lo único que había era un futuro, pues completamente incierto. Entonces, claro, con la muerte de Franco se cierra un capítulo, toda una era. La incertidumbre era total. El régimen entero estaba construido alrededor de su figura, así que sin él, pues parecía que no se podía sostener. La gran pregunta era, ¿y ahora qué? Y es justo esa pregunta la que desata la primera gran batalla que marcaría los siguientes años. Se sentía la tensión en el aire de verdad. El país estaba en una encrucijada con dos caminos y súper opuestos. Por un lado, un cambio radical, o sea, romper con todo de tajo. Por el otro, una reforma controlada, hecha desde adentro del sistema. Y lo más fuerte es que nadie, pero nadie, sabía qué opción iba a ganar, o si cualquiera de las dos terminaría en más violencia. Pero ojo, en medio de toda esta tensión política había un factor que nadie sabía cómo iba a jugar, el famoso franquismo sociológico. Era la gran incógnita. ¿Qué iba a hacer esa enorme mayoría silenciosa? O sea, toda esa gente de clase media que la verdad no era muy política, pero que había prosperado con el régimen. ¿Se iban a lanzar a apoyar la democracia o se iban a aferrar a la seguridad que ya conocían? La respuesta a esa pregunta lo podía cambiar absolutamente todo. Y justo aquí llegamos al mero corazón del primer gran conflicto de la transición. Porque miren, no era nada más una lucha por el poder. Era una verdadera batalla de ideas. Ruptura contra reforma. A ver, las dos opciones estaban clarísimas. Por un lado, la oposición exigía una ruptura, o sea, un corte de tajo limpio y total con el pasado. Por el otro, desde el poder, los que eran más abiertos proponían una reforma gradual, controlada. Pero aquí viene lo más interesante. Se llegó a un punto muerto. La oposición no tenía la fuerza para imponer lo suyo. Pero los duros del régimen tampoco podían ya frenar el cambio. Y fue justo ese, digamos, equilibrio de debilidades lo que abrió la puerta a una tercera vía. Y esa tercera vía fue el camino de la reforma. Y aquí entra una figura clave, Adolfo Suárez. Él fue el que entendió que para que esto funcionara, la reforma no se podía imponer a la fuerza, tenía que ser negociada. Y de ahí, de esa idea, nació la estrategia que lo definiría todo, la política del consenso. Y el proceso fue de verdad una clase magistral de estrategia política. Fue una serie de pasos súper calculados. Primero, usar las mismísimas leyes franquistas para desmantelar el sistema desde adentro. Brillante. Luego, la jugada más audaz de todas, legalizar a todos los partidos, incluyendo al Partido Comunista, que era el enemigo número 1 del régimen. De ahí se fueron a las primeras elecciones libres y finalmente llegaron a la meta, una nueva constitución democrática. Y fíjense en los resultados de esas primeras elecciones del 77, porque fueron súper reveladores. Nadie, absolutamente nadie, consiguió la mayoría absoluta. El partido de Suárez, la UCD, sí ganó, pero no le alcanzó para gobernar solo. ¿Y esto qué significó? Pues que el pacto se convirtió en una necesidad casi matemática. El consenso ya no era una opción bonita, era literalmente la única forma de poder avanzar. Miren, quizá el mejor ejemplo de todo este espíritu de consenso fueron los famosos pactos de la Moncloa. Piénsenlo, en medio de una crisis económica brutal, el gobierno y la oposición hicieron lo que parecía impensable. Se sentaron en la misma mesa a negociar. El gobierno aplicó reformas que dolieron, y mucho, y a cambio la izquierda y los sindicatos aceptaron bajarle a la protesta social. Fue, en pocas palabras, un sacrificio de todos para salvar algo mucho más grande, la democracia que apenas estaban haciendo. Pero, a ver, que nadie piense que con la Constitución aprobada ya estaba todo resuelto. Para nada. La democracia había ganado una batalla importante, sí, pero no la guerra. Ahora venía la prueba de fuego, una serie de crisis que de verdad estuvieron a punto de echarlo todo por la borda. La secuencia de eventos fue de película. El consenso de los primeros años se empezó a romper, lo que llevó a que Suárez renunciara. Y entonces, justo entonces, llegó el momento más crítico de todos. El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Ahí, la intervención del rey fue decisiva para frenarlo. Y ya,
El ciclo se cierra en 1982, cuando el Partido Socialista gana las elecciones por una mayoría aplastante, demostrando que ahora sí el poder podía cambiar de manos de forma pacífica. La democracia, por fin, estaba consolidada. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de todo este proceso? Que fue único, sin duda. El historiador Francisco Colón González nos da una perspectiva súper interesante sobre cuál es el verdadero legado de la transición. Y el autor usa una metáfora que es buenísima. Dice: los modelos políticos, como los buenos vinos, pierden sabor y cuerpo cuando se exportan. La lección es clarísima. La transición española no fue una receta mágica que se pueda aplicar en cualquier lado. No, fue un producto único, de su momento, de su historia, moldeado por circunstancias que no se van a repetir. No es un modelo para copiar, sino un caso de estudio fascinante. A ver, si lo resumimos en lecciones clave, vemos un patrón muy claro. Primero, que fue un proceso, algo gradual, no una revolución de un día para otro. Segundo, el recuerdo de una guerra civil súper traumática empujó a todos a negociar y a ceder. Y dentro de ese contexto, los pactos entre las élites y, hay que decirlo, el papel del rey como estabilizador en un momento súper crítico, fueron decisivos. Pero el consenso, que fue la clave del éxito, también tuvo su lado B, su doble cara. Por un lado, fue fundamental para conseguir la paz, pero por el otro, implicó una especie de pacto de silencio. O sea, para poder ver hacia adelante se tomó la decisión, como sociedad, de no escarbarle mucho al pasado. Y sí, esto logró una reconciliación política, pero dejó muchas heridas históricas y morales sin sanar del todo. El éxito político de la transición es innegable, eso está claro. Pero nos deja con una pregunta bastante incómoda, una que décadas después sigue muy vigente. ¿Se puede construir una democracia realmente sana sobre la base de la reconciliación política si eso significa suprimir o dejar de lado la memoria histórica? Ahí queda la reflexión.